buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más, compartiendo la mesa con Juan Carlos Díaz Granados y con el gusto de tener con nosotros al doctor Benjamín Rosales Valenzuela, guayaquileño, un empresario con una larga trayectoria en diferentes campos del mundo empresarial, pero al mismo tiempo también tiene su lado académico, tiene un doctorado en 1966 por la Universidad de Guayaquil, doctorado en diplomacia, y vamos a hablar sobre un libro que acaba de publicar que se llama La Balsa Ancestral del Pacífico Americano, que está vinculado con su tesis de doctorado nuevamente en una prestigiosa universidad en Sevilla, España, y hablaremos del contenido de este libro. Juan Carlos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Siempre es un gusto compartir con el director de este programa, Giovanni Ginata, obviamente con nuestro invitado, el doctor Benjamín Rosales, y además pues también con ustedes, acompañándolos en este programa que dura 1 hora y que es retransmitido por las redes sociales de RTP, y además lo pueden escuchar en vivo en FM. Dentro de este libro, Benji, el libro se llama La Balsa Ancestral del Pacífico Americano. ¿Cuál es el contexto de esta tesis que se plasma en el libro? Bueno, en efecto, yo hace algunos años conocí pues de la balsa con vela, que era la única embarcación a vela que había en América antes que lleguen los europeos, y que esa balsa está registrada en los libros de historia como existente desde el primer viaje de Pizarro. Bartolomé Ruiz se topa con la balsa y escribe al rey, al emperador, y le describe la balsa y quiénes iban y qué llevaban y qué era esta embarcación. Y luego por todos los cronistas. Yo tuve luego sucedía que vi la balsa, yo, la de Vital Alzar, en el año 64, que se armó en el río Guayas. Ahí me interesó esta balsa, así como Thor Heyerdahl, Vital Alzar también experimentó con esta embarcación, a ver si era cierto, si podían navegar a larga distancia, llegando a su destino, y Vital Alzar lo hizo. Eso me tenía siempre interesado en el tema. Luego, Jenny Estrada escribió un libro en 1985-86 en el Instituto de Historia Marítima, donde ponía mucho recuento de todas las descripciones que se hacían a través de la historia sobre la balsa, sobre todo las hechas en español. Y habían arqueólogos que hablaban de que esta balsa llegaba hasta México y otros porque llegaba hasta Chile, y eran, digamos, cosas que decían arqueólogos que traían espóndilos desde allá. Pero siempre a mí me llamó la atención de que esto sea realidad y que podía navegar a tan larga distancia. Sin embargo, en el año yo hice unas regatas a Galápagos, desde Salinas a Galápagos. En la regata del año 92 iba de Salinas a Baltra, y iba en un velero con toda la velocidad. En el mes de octubre, cuando se hacen las regatas, realmente la corriente y el viento llevan a los veleros y los llevan por la corriente de Humboldt hacia el norte con harta velocidad, y había que apuntar hacia Galápagos, y teníamos que hacer un esfuerzo orzando para apuntar en dirección a Galápagos, porque la nave, el barco, el velero se quería ir para el norte, y se quería ir para la isla de Cocos, al norte de la isla de Galápagos. Entonces me puse a pensar en ese viaje. Estas teorías de que llegaba la balsa a México desde hace 3.500 años atrás, según los arqueólogos, puede que tenga sustento. Al menos hay la ruta marítima. Yo tengo una pregunta ahí, porque yo vi alguna vez la película, una de las varias películas que sacaron sobre la experiencia de Thor Heyerdahl, el famoso Kon-Tiki, que eso entiendo que es en los 40, en los años 40. En el 48, 49. Y que él no sale de Ecuador, sin embargo las balsas que él corta son traídas de Ecuador. Bueno, lo que pasa es que Thor Heyerdahl pasó su luna de miel en una isla en Polinesia, y ahí le contaron una leyenda en el lado este de la isla, de que había habido un tiki y que entonces habían llegado allá alguien, y él dijo: los incas llegaron acá. Y entonces
él hizo este proyecto, consiguió los fondos. Él era un noruego que después estudió arqueología y hizo trabajos arqueológicos en el Perú, y consiguió fondos para hacer esta navegación. Pero él dijo, vamos a salir de Callao, porque los incas son del Callao, que tampoco no es cierto. No es cierto, porque los incas no llegaron, los llegaron fueron los incas eran del Cusco. Del Cusco. Los incas no eran marinos, los incas no pero la teoría que él se manejaba en su momento era que los incas llegaron a Polinesia. Entonces fue al Callao, y en el Callao se enteró pues que allá no había balsa, que la balsa había que traerla de acá. Entonces vino a Quevedo, y en Quevedo, con un bombúfal que exportaba balsa en Quevedo, consiguió los troncos que se llevaron al Callao para armar la balsa y salir fuera del Callao allá. Entonces Heyerdahl tampoco conoció mucho del detalle de cómo navegaba la balsa. Entonces salió con la vela, pero no conoció de las guaras. Entonces, las guaras son estos elementos, estos tablones que se incrustan en la balsa para permitirle, con varios de estos, hace la función de redireccionar la balsa hacia donde uno quiere ir cuando tiene el viento, digamos, que no está completamente a favor, sino en contra, y impide que derrape. Por eso es que Heyerdahl, en su navegación, cuando llegó a la isla, a Polinesia, una de las islas, chocó con un atolón. Y ahí se embancó en el atolón. Lo que sí demostró fue que se podía navegar a larga distancia. Luego de ese viaje, Emilio Estrada contacta a Heyerdahl, y Heyerdahl viene a Playas. Está Heyerdahl en Playas, hay un trabajo escrito por los dos, Heyerdahl con Emilio Estrada y otro de Emilio Estrada, que describen cómo Emilio Estrada y Heyerdahl en Playas le aprenden a utilizar las guaras de la manera como lo utilizaron las antiguas balsas, y entonces él entendió más el funcionamiento de esta embarcación. Lo que demostró Heyerdahl en todo caso es que esto navegaba a esa distancia. Pero ahí te hago una interrupción, pero digamos sí, que en lo que sucedía en esa época, ¿qué era lo común? Que las comunidades locales... lo normal de las balsas, me imagino que era pues una navegación cercana. También tú pones en el libro que es la navegación hacia el norte, hacia Mesoamérica. O sea, la balsa es una embarcación americana descubierta o desarrollada, según mi investigación, en la época Valdivia. Los valdivianos comenzaron a utilizar posiblemente primero 2 troncos amarrados para ir a pescar, espóndilos, y después fue desarrollándose, y a través de 2000 años de la cultura Valdivia, y para Valdivia tardía hay ya transferencia tecnológica de productos cerámica de Valdivia tardía y de Chorrera que llegan al oeste de México. Entonces eso es una demostración que había ya una embarcación que podía atravesar el océano llevando tecnología cerámica. Comerciando. Llevaban eso y comerciaban también, pero la prueba del comercio no se tiene. Lo que hay la prueba de transferencia tecnológica, porque arqueológicamente están los estudios arqueológicos de sistemas de hacer cerámica que no están en Colombia, no están en el camino, no fue por tierra, fue por navegación a larga distancia. Entonces hay varias de esas demostraciones de tecnologías que se transfirieron. Hay otra cerámica que se transfiere a Guatemala, las iridiscentes, que son de otra época. O sea que durante miles de años hubieron contactos en donde se transfirieron no solo tecnologías, sino telas, textiles, productos biológicos. O sea, el desarrollo mayor que hubo en América de las culturas fue la cultura mesoamericana y la cultura andina. Yo lo que sostengo es que esta embarcación sirvió para comunicar a las dos y ayudar a desarrollarlas. Hay hecho que en el libro de mi investigación, que pues duró algunos años, y estuve en Dumbarton Oaks, que es la mayor biblioteca de asunto precolombino en el mundo. Ahí tuve una pasantía de 2 meses donde poder recabar una cantidad de información. Ahí hay también información que dicen que hay ideologías como modos de entierro que se dan acá con las tumbas de Tiro y se dan en un lugar en el oeste de México. Entonces son conocimientos que fueron pasando. Hay también el desarrollo metalúrgico. El desarrollo metalúrgico en América, es decir, metalurgia no es orfebrería, metalurgia ya es la mezcla de metales, que es lo que mezclan en el norte del Perú, en Lambayeque, en la cultura sicán, mezclan el cobre con el arsénico. Es la edad de bronce, digamos.
de América. Y esto hace estos elementos más duros de bronce. Este bronce llegó acá, aquí pues lo encontraron Olaf Holm en diferentes lados de la cultura Milagro Quevedo y de la cultura de la etapa de tardía ya de 600 después de Cristo, 700 después de Cristo, que hay el cobre arsenical acá. Y este cobre arsenical, la doctora Dorothy Hausler, una doctora de MIT, hace 30 años comienza a investigar el desarrollo de la metalurgia en Mesoamérica. Y en Mesoamérica la metalurgia se desarrolla en el oeste de México, en Colima. Y ella encuentra que esta mezcla del cobre con otros metales y arsénico es una tecnología que viene de Lambayeque. Entonces, sostiene ella que esto tiene que haber podido llegar allá, el conocimiento de cómo hacer esta mezcla, con las balsas que navegaban corrientemente allá. Y como las balsas navegan una época del año para allá, cuando están entre el mes de julio y el mes de noviembre, pero en enero es difícil navegar hacia el norte. Por las corrientes. Por las corrientes que cambian las diferencias. Entonces seguramente las balsas llegaban al oeste de México y se tenían que quedar ahí esperando también para que sea conveniente el regreso. Porque el regreso se hacía conveniente en marzo, en abril, cuando hay la corriente cálida del Niño, que nosotros llamábamos, que ahora lo llaman fenómeno del Niño, pero hay una corriente cálida que viene del norte, de Costa Rica, entre Costa Rica y Panamá, a las costas de Ecuador, que es lo que nos trae la lluvia en este momento. Entonces el regreso de estas embarcaciones se hacía meses después. Esa estadía allá de los que iban con producto y regresaban después permitía que algunos de los que van transfieran ideologías, transfieran tecnología, transfieran costumbres, transfieran usos y aparte de mercadería que también habrán llevado. O sea, pero entonces ya antes, en la época precolombina, es decir, antes de Colón, ya nosotros éramos potencia de comercio marítimo. Pero me llama la atención ese dato que los españoles cuando estaban viniendo se cruzaron con una balsa también. Eso, o sea, en el primer viaje de Pizarro, cuando él se quedó enfrascado porque no conocían las rutas, salen de Panamá y en una época seguramente de invierno, de lluvia, y ahí o en un momento dado que se quedan perdidos allá, manda a Bartolomé Ruiz que vaya al sur para ver el Perú, porque él buscaba era Perú. Entonces manda y Bartolomé Ruiz sale en el barco y más o menos frente a las costas de Manaví, de Salango, ahí se encuentra con esta gran embarcación, varias embarcaciones de 30 toneles que tenían mástiles y velas como las nuestras, dice, como las españolas. ¿Y qué longitud tendrían? Las grandes balsas tienen 12 metros, 14 metros, de acuerdo a un tronco de un 80 centímetros, 90 centímetros de diámetro. Las balsas que están descritas muy bien y en muchas ocasiones por los españoles, inclusive académicamente por Jorge Juan, son embarcaciones que tienen número impar, 7, 9, 11 troncos. El más grande está en el centro y que es más largo, sobresale sobre los demás y se van achicando como las manos, como los dedos de la mano. 12 metros de eslora y de manga. De manga 8 metros. O sea, grandes. Eran embarcaciones grandes. Los españoles dicen que tenían 30 toneles. Ahí había una casa, claro, una casa con 3 niveles. El nivel bajo, claro, el nivel bajo no son casas con 1 metro de alto. El nivel bajo es para guardar las cosas que no importaba que se mojen. El agua que venía en cerámica, en piezas de cerámica, la fruta, productos, las anclas, los remos, y luego en el nivel intermedio de esta construcción, de esta casa, una casa de caña tenía el nivel del habitáculo donde vivían, agachándose, entraban, dormían, donde vivían los tripulantes, y el piso de arriba, donde está la cumbrera también, es donde llevaban el producto seco, que no querían que se dañe, que no se debía mojar. Y lo que transportaban, como lo vieron los propios españoles en diferentes ocasiones, aparte de textiles, cerámica, también llevaban oro y también llevaban plata y productos. Ahora, en mi investigación yo veo pues que hay evidencia que la balsa llegó a México, al oeste de México, 1500 años antes de Cristo. Y que posiblemente también esta embarcación sirvió para transferir
productos botánicos y biológicos. De hecho, en el oeste de México, en México, se come con ají. Y Y los acá asiáticos, y todos comemos arroz. O sea, en Asia, en México. Sí, pero el arroz no sé si había aquí, no te puedo decir si el arroz había antes que lleguen los españoles. Yo pienso No, que el no arroz lo he nace en estudiado. Asia. Entiendo que el arroz nace Sí, pero lo tenían acá. lo tenían en Valencia, Pero- desde la época de los romanos. El arroz. Entonces, el arroz sí hay en España desde la época romana. O sea, el arroz es un producto que se difundió seguramente mucho antes que los romanos, y con los hindúes que también comen arroz. Entonces, el arroz no creo que haya sido un producto. Lo que sí es que es americano es el maíz. El maíz. El maíz es americano, pero las variedades de maíces en México son muchísimas y acá también, pero ¿cuántos diferentes maíces se pueden haber cruzado? Otro producto americano, el ají. El ají es americano y el ají hay diferentes en México y diferentes acá. Y en México y acá tenemos la costumbre de comer picante, que no sucede en toda América. No sucede en todo el Brasil, allá no, es tan común. Y hay productos que en un momento dado se pueden haber transferido. El cacao es sudamericano, el cacao es amazónico. Y esto lo dicen todos los estudios que hablan que de Palora. en la Amazonía, en el Alto Putumayo, en el Alto Caquetá, en esa zona hay 120 variedades de cacao. Unos más grandes, unos más chicos, de diferentes colores, unos que ni producen la fruta, otros pero del mismo tipo de árbol. Entonces los botánicos dicen el cacao es origen de la Alta Amazonía. Lo que tenemos que en el Ecuador tenemos un sitio arqueológico donde se lo encuentra el cacao por primera vez, domesticado. O sea, ya en una población en donde dentro de una vasija se encontró cacao, en los estudios del arqueólogo Valdés, en el sitio Santana la Florida, que queda ahí en el cantón Palora. Y en este sitio, entonces, esto es 2.500 años antes de Cristo, que se encuentra, o 3.000 años, hace 5.000 años, entre 4.500 y 5.000 años atrás, está prueba de que el cacao fue domesticado por el hombre y que lo cultivaban y que lo consumían. Y es una prueba que lo llevan a Mesoamérica. Primero la prueba de que ahí lo consumían. Este cacao de Palora tiene que haber llegado a la costa ecuatoriana muy fácilmente, porque Palora, la cordillera, no sube a más de 3.000 metros, entonces es fácil que haya transferido. En la costa ecuatoriana hay originarias de acá unas 8 o 10 variedades de cacao. En México, en Guatemala y México, donde se desarrolla el chocolate, hay 2 o 3 variedades de cacao. Nunca hubieron más. ¿Cómo llegó allá? El cacao también llega a Venezuela, y en Venezuela había cacao cuando llegaron los españoles, como en la costa del Ecuador. Pero una de las teorías que desarrollamos en el libro es que ya hace 3.500 años que las embarcaciones navegaban hacia México, un producto estupendo para llevar en la balsa en un viaje de 3 semanas es la mazorca de cacao. Porque en la mazorca de cacao usted tiene la pulpa blanca esa, que es muy bueno para alimentarse con este jugo, un jugo muy bueno. Entonces llevaban frutas y llevaban seguramente pues mazorcas de cacao. Cuando llega la pepa ya en un momento dado pues la comienzan a cultivar en Guatemala del Pacífico, que los sitios de cultivo de cacao en Mesoamérica están en Sosonosque, que es en México, hacia el Pacífico. Y luego los pueblos mayas y después los pueblos de Mesoamérica le cogen un valor inmenso a esa fruta porque hacen de la pepa el chocolate. El chocolate también es esa comida el mole es también chocolate molido, que se lo pone en la comida mexicana. Y esto lo utilizan desde hace 2.500 años atrás. Pero no hay la prueba de que hay el cacao en México hace 2.500 años. Antes de eso, no. ¿Y por qué esta parte de la historia de lo que hoy es el Ecuador ha sido minimizada? No ha sido minimizada, recién la estamos conociendo.
En los estudios del cacao, acá, los botánicos de qué es originario se saben ya desde los años 40, pero los estudios de Valdés, donde se prueba, porque lo que sucede es que cuando llegan los españoles, donde se consumía el cacao como chocolate, es en México, en Mesoamérica. Entonces en el mundo se conoce originalmente como el cacao el chocolate de México. Pero cuando aquí están los primeros relatos de los cronistas, todos dicen en Manabí y en otros, aquí hay cacao como el de México. Pero aquí hubo desde antes. Esto es lo que estamos conociendo ahora. Esto es parte de la investigación histórica. Esto es parte del desarrollo del conocimiento. Pero yo me uno a la pregunta de Juan Carlos en el sentido de que cuando uno es chico y estudia en el Colegio de Historia del Ecuador, sonaría que le dan más peso a la cultura, a la historia, a las culturas ancestrales, digamos, andinas, más los que son provenientes de los incas, que son una cultura inclusive que no era original de Ecuador, y menos a las culturas, con toda la investigación que hizo Norton, Estrada, etcétera, las culturas de la costa como que no las enseñan menos. Yo no pienso que ha sido así, sino que recién se conocen más ahora. No, hace algún tiempo todos hablan de los incas, o sea, tenemos que comenzar a hablar de que, a ver, los incas llegaron aquí 30 años antes que lleguen los españoles, o llegaron a Cuenca 70 años antes que los españoles. Ahí llega Tupac Yupanqui, que se establece y se pone en Cuenca. En Cuenca nace Huayna Cápac, y luego conquistan, porque no se había conquistado completamente al pueblo Caraquito, recién 40 años antes, 30 años antes, 40 años antes que lleguen los españoles. Entonces, los incas, y lo mismo que en el Perú, recién en los últimos años se viene conociendo la cultura moche, la cultura chimú, las culturas anteriores y mucho más adelantadas y que hacen el desarrollo de la metalurgia. Los incas no inventaron la metalurgia, los inventaron el pueblo Sicán, antes de que lleguen los incas allá. Y entonces la cultura valdivia es algo que estamos conociendo y que le tenemos que conocer más. Por eso es mi libro. Porque la cultura valdivia no solamente inventaron la cerámica, una de las cerámicas más antiguas de América, todos los libros que uno estudia de arqueología van a decir eso, sino que también desarrollaron un modo de navegación a larga distancia, algo que hicieron los fenicios en el Mediterráneo y otros pueblos después, y seguramente también se desarrolló la navegación en la China y en la India. Pero ahora estamos haciendo esta investigación precisamente para que se conozca a nivel mundial. Entonces, el libro que nosotros hemos hecho es un libro académico, que el afán es no para que los ecuatorianos conozcamos lo que ya conocemos o que hemos oído por leyenda, sino para que académicamente el mundo conozca. Por eso se hizo la presentación del libro en Madrid. En Madrid se ha difundido el tema. Tuvimos la presentación del libro en Lima, porque ¿qué sucede más o menos por el año? Yo lo que tengo visto es que evidencia de que la balsa va a México por esa transferencia de cerámica. Pero al norte del Perú, que se consumía mucho Spondylus y Strombus, al comienzo ese Strombus y este Spondylus habrá ido por tierra. Navegar hacia el Perú es más difícil que navegar hacia México, porque va con la corriente de Humboldt en contra. Entonces tienes que aprender a navegar y el desarrollo de la navegación es más difícil. Y en un comienzo, el Spondylus y el Strombus, los que llegan, estas conchas y este caracol, que son importantísimos en la cultura de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es un sitio en la sierra norte del Perú, donde hay un templo y hay templos donde se han encontrado en grande cantidad de estos, y esto es un desarrollo cultural, digamos, de 1000 años antes de Cristo. Y luego en la cultura en el Perú se desarrollan estas culturas, sobre todo la más antigua en la costa, muy desarrollada con grandes pirámides y con concha y espóndilos, en la cultura moche. Entonces, para la época de la cultura moche, el uso del espóndilos y el strombus ya era mucho mayor. Y ya esta cultura está en la costa. Entonces, yo creo que ya para esa época la balsa llegó al norte del Perú. Porque no había naturalmente allí. El espóndilo venía del Ecuador. El espóndilo y el estrómbulo son moluscos de aguas calientes. Okay. Y las aguas calientes, digamos que son del Golfo de Guayaquil para el norte. Okay. Entonces, en las costas peruanas no había espóndilos ni espóndilos. No existían. Y se hicieron muy queridos por todas estas culturas porque se les relacionaba con la fertilidad. ¿Y eran moneda también el espóndilo o no? Es decir, Eso medio intercambio. Es decir, a ver,
lo que hay son joyas. Tú ves en el Señor de Zipán, en los museos que hay en el norte del Perú, collares de espóndrilos y también espóndrilos enteros, conchas enteros. Era un símbolo mítico, religioso, cultural. Si pesaban el peso seguramente lo vendían por peso también, no sé, y en eso puede haber sido que tú digas que sea como moneda, pero no creo que era algo que del día frecuente, pero intercambiaban eso y le pagaban con productos textiles, con productos que producían en la sierra. Sin embargo, entonces lo que yo sostengo es que esta embarcación llega al norte del Perú, pero el norte del Perú la adopta. Porque en el norte del Perú, de Tumbes, pues en el Golfo de Guayaquil, pero en Paita, en Sechura, comienzan a utilizar la balsa para embarcaciones grandes y pequeñas para pescar. La adoptan la balsa como una propia, y para mantener esta embarcación allá tenían que viajar todos los años al Golfo de Guayaquil. Tengo que interrumpirte porque nos están haciendo señas que tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el doctor Benjamín Rosales Valenzuela y hemos venido hablando sobre este interesantísimo libro que recomendaba para todos ustedes. Ya nos explicará Benji dónde conseguirlo, que se titula La balsa ancestral del Pacífico americano. Es un estudio académico que se derivó de su tesis doctoral realizado en una importante universidad en Sevilla, España, y aquí hay mucha historia, hay mucho que aprender también del lado nuestro, de lo que tenemos, de la riqueza que hemos tenido y tenemos todavía, y que hay que conocer lo que hemos tenido en este país y en esta zona costera del Ecuador. Yo veo aquí muchas cosas interesantes y tú mencionabas lo de la transferencia de tecnología. Y una cosa que me llamó la atención en lo que revisé rápidamente el libro es que, bueno, no solamente es el uso de los troncos, el uso de los timones estos de las guaras, pero también el hecho, una de las cosas que me llamó la atención es el tema del material de las velas, porque claro, en esa época no llevan los materiales actuales que usan los veleros modernos, sino que eran de algodón, claro. Eran hechos por las mujeres, entiendo. Algodón es americano. Okay. Algodón y no es el mismo algodón mexicano que el algodón peruano, que se llama peruviense, pero que es nuestro algodón. Aquí el algodón había desde miles de años atrás, y nuestras culturas de la costa tejían el algodón y se vestían con vestimenta de algodón, en todo el norte del Perú también. Entonces aquí hubo un desarrollo textil muy importante que les permitió desarrollar las velas con las que se navegan en estas grandes embarcaciones. Pero también vi en el libro, y que también me llamó la atención, es el hecho de todos los tipos de materiales usados para las cuerdas, ¿no? Porque eran diferentes plantas usaban para diferentes tipos de cuerdas. Cuéntanos eso. Es decir, yo cuando hice una investigación antropológica, que es decir, cuando regresé de Sevilla del primer año, después de ver la parte histórica, dije, tengo que encontrar a alguien que haya utilizado las grandes balsas. Entonces me fui a Puná. En Puná vi a los más mayores de Puná. Y entonces el uno me dice, no, mire, nosotros ya cuando yo era chico, en el año 30, nosotros nos íbamos a Guayaquil, ya era en balandras. No utilizábamos la balsa para pescar, unas balsas chiquitas, pero las grandes balsas no utilizábamos nosotros. Pero por aquí pasaban todos los años los peruanos, o los sechuranos, creo que me dijeron, la gente del norte del Perú, que venían con sus balsas y se iban a Guayaquil. Y después pasaban de regreso. Entonces me fui a Tumbes, al museo de Tumbes, ahí el museo del palacio que hizo Huayna Cápac o Tupac Yupanqui, un inca, para poder conquistar o dominar o controlar a los huancavilcas, que eran todos los pueblos al norte, incluyendo los tumbesinos, eran posiblemente huancavilcas también. Pero entonces hace ahí y ahí en ese museo conocí a la directora del museo, Carolina Vilches, y le dije, oiga Carolina, yo quiero viajar al norte del Perú
a dónde puedo encontrar balseros? No, acá hay balsas por todos los pueblos, pero pero hay un señor, me dice, que es viejito, pero que él andaba en las balsas que iban a Guayaquil todos los años. Entonces me dio un contacto y yo ese viaje no, pero regresé un mes y medio después con un amigo, nos fuimos a encontrarlo a este señor. Ese señor vivía al sur de Talara. De Talara hay otro Talara fue un puerto petrolero. Hay un puerto petrolero que se llama Negritos, al sur de Talara, y ahí hay una caleta que se llama San Pablo, pegada a Negritos. Negritos fue desarrollado en los años 10 por los ingleses, igual que Ancón. Negritos, Talara, Ancón, porque es zona que se encontró petróleo y se explotó petróleo en esa época. Entonces, conozco a este señor de 90 y pico de años, 93 o 94. Tengo, por supuesto, grabaciones de él y su información, su cédula, y le hice durante un año y pico unas 2 o 3 entrevistas, porque la primera no me salió tan bien, regresé otra vez, tuve una entrevista que yo no me di cuenta de la fecha, pero era en la semana esta de los muertos, y llego allá a la casa de él y no había nadie en su casa, todo estaba en el cementerio. Tuve que hacerle la entrevista en el cementerio porque me dijo, aquí nos quedamos hasta mañana, y yo mañana ya no voy a estar, como he pasado desvelado toda la noche, entonces lo entrevisto ahora, y le di papeles para que me haga dibujos. Me hizo dibujo y me dio detalles de las cosas que compraban en Guayaquil que eran parte de la balsa. Y entonces aquí compraban una cuerda que le decían pasalla. Entonces yo vengo acá al Ecuador y digo, ¿y qué es esto de la pasalla? Y ahí estaba todavía en el Ecuador, visitaba todos los años Karen Stotter, que es una arqueóloga americana que trabajó con la cultura de Las Vegas y que ella editó toda la obra de Olaf Holm. Entonces ahí está cómo son estos. Y fui luego a Manabí, y esos son de la corteza de unos árboles, así como el corcho, sacan esta corteza. Esto también se ha hecho en árboles en otras culturas en Europa. Secan eso en el sol y después lo retuercen y se hace una cosa muy fuerte. Que tiene que aguantar el peso y además la humedad, pues. Hay una que usa para los caballos. Tú cuando habrás montado a caballo cuando eras joven, esas cuerdas. Ajá. Así, estas eran tiene hechas, un nombre que no me acuerdo. Sí, ese es el mismo material, pero tenían una que era de uno de los 3 árboles que hacen esto, en donde era más resistente al agua de mar, y que para eso la utilizaban. Eran cuerdas que aquí también en Guayaquil se habrá utilizado muchos años. También se utilizaba para otras cuerdas, para las velas y otras, en la cabuya. La cabuya siempre ha sido utilizado. De hecho, cuando salió la balsa de Vital Alzar, la fábrica que había de sacos de cabuya le proveó a Vital Alzar las cuerdas de cabuya, porque Vital Alzar quería hacer con las cuerdas autóctonas originales. Y también se dice que se utilizaban bejucos, que también se utilizaban para atar gabo. Entonces habían varios materiales, algunos que será para circunstancias que necesitaban mayor fortaleza, pero una cantidad de cuerdas en una embarcación de balsa para amarrar los troncos. Encima de los troncos de balsa iba otro piso, un piso de caña, ¿no? para que esté más elevado y más fácil caminar en esa área de caminar, y encima de eso la casa, que también tenía, se utilizaba también el mangle para los mástiles principales. Las guaras eran hechas de madera dura, claro, de una madera que la llaman guarango, inclusive el nombre incaico es guarango, y que en el norte del Perú en el nombre moche o chimú es faique. Entonces también utilizan faique, los faiques eran, y acá en el Ecuador se encuentra la madera de faique y el guarango también, y es una madera negra muy dura, más o menos una madera como la ¿cómo se llama? El Guayacán, ¿no? El algarrobo, como Guayacán, pero hay esa madera y hay aquí un faique, ahí había también en este bosque seco de Manabí, esa misma madera con la que hacían estos tablones y los remos, que es una madera dura, que dura mucho tiempo, que era no como la balsa, que la balsa se desgasta. Entonces, los pueblos del norte del Perú que adoptaron la balsa o la embarcación de la balsa como medio de transporte, tenían necesariamente
que venir al Golfo de Guayaquil a conseguir nuevos troncos de balsa anualmente. Posiblemente Puná habrá sido el sitio donde llegaban, y en Puná, que también eran balseros, era el que le intercambiaban la madera de balsa, digamos, 1500 años antes de que lleguen los españoles, con los pueblos del norte del Perú. Cuando yo conocí a este señor, él me contaba pues que todos los años los balseros de Sechura venían a Guayaquil con sus balsas. Ellos unos meses antes secaban pescado, pescaban y secaban pescado, y venían en Guayaquil con sus balsas llenas de pescado seco. La plata que sacaban... ¿En qué año habrá sido eso de ahí? A 1935, 1940. Yo pienso que los viajes de los balseros a Guayaquil acabaron con la guerra del 40. Correcto. Ahí se hizo más complicado y dificultoso, y entonces lo que sustituyeron eso fue con comprar balsa en Tumbes. La balsa ecuatoriana llegaba a Tumbes, en Tumbes compran la balsa, los mismos que venden la balsa en los pueblos de Sechura, que todavía se vende ahora, se abastecían en Tumbes y la llegaban para venderla a los pescadores de allá. Pero antes de eso, la forma más práctica es viajar con la misma balsa a Guayaquil. Venían con los balsos, los palos viejos de balsa, que paraban en Guayaquil. Se dice que se quedaban un mes en Guayaquil. Vendían el pescado seco, compraban sus nuevos troncos, rearmaban sus balsas, y con estas balsas regresaban después cargados de caña de Guayaquil, que la llaman ellos a la caña aguadúa, cambiados de ropa, que ya había bahía o ya habían cosas que compraban en la bahía. De hecho, yo me acuerdo, yo vivía en el centro, y yo me acuerdo que cuando yo era chico, habían balsas. Las balsas en Guayaquil. En el río Guayas. Sí, las balsas y en playas. Sí, las balsas en Guayaquil. En Salinas. Justamente en esto, pues ya después de haber terminado el libro, pero todavía me llega información. Un amigo mío, un historiador, Eduardo Estrada, hace un mes se encontró en la biblioteca municipal un informe o una cosa del año 26, en donde son los indios balseros, los indígenas, decía, indígenas balseros que se quejan porque les estaban impidiendo que pararse ahí donde ellos se paraban, inclusive tenían casas. Eran los indígenas que desembarcaban con sus balsas los buques. Los buques llegaban a Guayaquil, se paraban en la mitad del río, y los balseros iban a descargar el material y traerlos al puerto. Entonces, los que habitaban ahí al frente se quejaban, y entonces les habían dispuesto que se vayan a la Tarazana a parquear las balsas, a parar las balsas allá. Pero yo tengo pintura de un francés que pinta las balsas ahí entre la Ciudad Nueva y la Ciudad Vieja, en el año 56. O sea que había viviendas con balsas, y cuando era chico, y que tú te acuerdas también, había unas balsas donde vendían comida. Ahí en las balsas iban a tomar desayuno algunos amigos míos del colegio, y había gente que vivía en balsas, y lo mismo que en Babahoyo. Las balsas sirvieron como vivienda después de mucho tiempo. O sea, la balsa, en el libro está todos los usos de la balsa. Los usos de la balsa, balsas más pequeñas que utilizaban para pescar. Todavía uno se va al norte del Perú, en Sechura, y en los pueblos de pescadores todavía utilizan la balsa para desembarcar de pesca de buques más grandes, para también ir a pescar en las balsas pequeñas, con vela y sin vela. Y también hay en playas uso de balsa, pero la balsa sí hay, pero son folclóricas, las usan para los turistas. Okay. Es decir, las balsas en los pueblos del Ecuador, en el río, todavía hay algún pueblo que tiene algunas casas encima de balsas, pero ya está desapareciendo. Pero por un lado desaparecen pues por las carreteras, por los buques de vapor. Pero en el año 1900 todavía abundaban las balsas en el río Guayas, río arriba y río abajo. Claro. Durante la colonia, las balsas servían para desembarcar buques, algunos desde Puná, que no avanzaban hasta Guayaquil unos, otros desembarcaban parte de la mercadería para entrar hasta el río Guayaquil, por el calado, y se utilizaba la balsa para ir por todos los puertos que iban a la sierra, Babahoyo, el puerto que iba a Cuenca, que era el puerto de Bala, el puerto de Yaguachi, se utilizaban desde Guayaquil, desde Puná. La balsa tenía un uso inmenso. El cacao también, el desarrollo del cacao, el primero y el segundo auge del cacao, gracias a la utilización de las embarcaciones estas de balsa para traer el cacao a Guayaquil. Entonces, la balsa tuvo y de ahí un uso, que en la calle Panamá se secaba el cacao claro, que llegaba en balsa, y se secaba para embarcarse en buques ya secados. En todo caso,
la balsa tiene una historia muy grande durante los 500 años de historia de Guayaquil y del desarrollo de Guayaquil, pero la balsa tiene 1500 años más de historia atrás de eso, o 2500 años, cuando comunicó culturas de América y hizo que tanto el mundo andino como el Mesoamérica hayan sido los más desarrollados porque pudieron compartir cultura, conocimientos, ideologías y productos desde tanto tiempo atrás. O sea, sirvió para el desarrollo de los pueblos que fueron las civilizaciones más avanzadas de América, el mundo andino y el mundo mesoamericano. Entonces, por eso es que yo me afané en hacer un libro académico que pueda difundir este conocimiento al mundo, porque el mundo no conoce mucho de esto. Así es. Y tampoco entonces, nosotros. Y nosotros no. Por eso es que algunas personas me han dicho a mí que este libro sigue siendo muy académico para el colegio. Pero este conocimiento de nuestra historia, ¿en qué cambia nuestra visión hacia el futuro? Bueno, primero tenemos que ser orgullosos de que nosotros somos descendientes de pueblos de la costa del Ecuador que desarrollaron culturas y que fueron siempre abiertos al comercio. Aquí ya dijo, ¿qué dice? Más que fueron abiertos al comercio. El historiador, el político quiteño, Jacinto Girón y Camaño, que estudió arqueología y que, digamos, no estudió arqueología, pero vino a ver los sitios arqueológicos y todos los arqueólogos internacionales que llegaban, él los acompañaba. Ya dijo en 1900 que los pueblos de la costa del Ecuador eran los fenicios de América. Y eso que él dijo allá es lo que podemos demostrar con el estudio ahora, porque estos pueblos de acá se comunicaban con los del norte del Perú y llegaban y navegaban, comunicaban. El Pacífico no fue una barrera para que no se comunicaran los pueblos, sino que fue una vía de comunicación por estos pueblos que dominaron esta cultura de la navegación. Entonces eso le da una importancia mucho mayor a la cultura Valdivia y a lo que ellos hicieron. Esto tiene que transformar un poco el conocimiento no solo de los ecuatorianos, sino de los que conocen la arqueología del mundo americano. Entonces, mi intención con el libro no es solamente difundirlo en el Ecuador, por eso lo hemos presentado ya en Madrid, en el Perú, donde en el Perú, que en el norte del Perú todavía hay esta cultura de balsa. Hay un grupo han hecho una fundación hace unos 2 años, una gente que quiere sacar una balsa de Sechura, hacer una balsa para ir a las Islas Guaneras, porque aparentemente estas balsas, en la cultura moche, en la cultura chimú, ellos sacaban el guano de las islas y lo ponían en el campo para mejorar la producción agrícola, y que esto lo hacían en balsas. Eso están queriendo demostrar allá en una fundación que está haciendo una balsa para utilizarla allá. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser orgullosos de este desarrollo oceánico, naval, marítimo, que hicieron los pueblos ecuatorianos, y tenerlo como ejemplo, que por eso es que quizás en Guayaquil no le tenemos miedo a ir al mundo a negociar. Y tenemos astilleros todavía. Tenemos astilleros todavía, pero el espíritu del guayaquileño, el espíritu de los hombres de la costa, hacemos camarón y lo vamos a vender al mundo entero, hacemos banano y lo vamos a vender, el cacao. O sea, ese espíritu lo tenemos desde nuestros ancestros. Desafortunadamente, esta libertad y este enfrentamiento al mar es que hace que mucho de la droga se aproveche del espíritu aventurero de nuestros indígenas de la costa, de nuestros pueblos costeros, de nuestros pescadores, para llevar a mercadería ilícita, porque ellos no le tienen miedo al mar. Irse de aquí a México, están utilizando la misma ruta que utilizaban hace 3.500 años para ir a México. Es la misma ruta que desafortunadamente va a mercadería ilegal. La gente que nos está viendo y escuchando, si quisiera conseguir el libro, ¿ya lo pueden conseguir en el Ecuador? Bueno, sí, primero el libro está en Amazon y lo puede conseguir por Amazon. También hay aquí en Imprint, en el Global Trade Center, hay una tienda que son cosas de imprenta, y ahí hay una pancarta, y ahí está el libro, porque yo estaba esperando que las grandes librerías de Guayaquil importen el libro y lo vendan, pero como que ellos esperan que uno le lleve el libro para tenerlo
no sé cómo. Yo he importado algunos libros y que entonces se venden en ese almacén, en Imprint, en Global Center. Es muy importante este esfuerzo que has hecho. Yo creo que valdría la pena también hacer algún lanzamiento aquí en alguna librería amiga del libro que se llama La Balsa Ancestral del Pacífico Americano, cuyo autor es Benjamín Rosales Valenzuela. Sí, el año pasado hicimos el lanzamiento en el MAC, fue una cosa grande, amplia, pero en efecto, digamos, las librerías ecuatorianas suelen preferir autores extranjeros, porque así como no se lo encuentra aquí, sí se lo encuentra en librerías de Madrid. Y en librerías especializadas en Madrid que hay de asunto marítimo también están. Entonces, estamos ahora, hicimos el lanzamiento en Lima, se vendió allá, y hay una librería en Lima que ya tiene el libro disponible. En todo caso, nuestro afán no es solamente que esto se conozca acá, queremos poder hacer el lanzamiento en Washington, en donde está el Dumbarton Oaks, que es una institución académica, y está el Smithsonian Institute, donde ya hay en el Smithsonian, en el Museo del Indio Americano, un dibujo de la balsa. Ya se le ha dado la importancia. Yo estuve allá hace unos años y estuve en las bodegas del Smithsonian, hay guaras que se utilizaban. Entonces hicimos resaltar la existencia de esas guaras en el Museo Smithsoniano. En Marsella también hay un museo náutico súper importante. Entonces también tal vez sería también es posible. Más lo que tú decías en Londres. El embajador del Ecuador en Londres se comunicó conmigo, nos hemos comunicado y estamos planificando para más adelante en este año hacer un lanzamiento en Londres. Yo estoy primero ubicando a los historiadores ingleses especializados en marítima, que ellos hay muy buenos historiadores ingleses, para mandarles el libro, para que lo lean y para que se interesen ellos en hacer el lanzamiento del libro allá. Porque mi interés, como digo, es que la existencia de la balsa como un medio de transporte marítimo oceánico milenario sea conocido en la historia de la navegación mundial y que esto sea resaltado por el mundo entero, para que se resalte el desarrollo que tuvo nuestra cultura valdivia, no solamente en cerámica, sino en la navegación, que es toda una ciencia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, al doctor Benjamín Rosales Valenzuela. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Creo que hay mucho más por hablar, pero ya buscaremos una segunda oportunidad para seguir conversando de esto. Muchas gracias a ti. Gracias también a todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Bien. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.